El Señor te bendiga, mi amado hermano, en esta preciosa mañana. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor y compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que sea Él obrando en la vida de cada uno de nosotros. Prepárate, espero yo que tengas ahí tu Biblia a mano, que nosotras las mujeres pues tengamos nuestro velo a la hora de orar y sobre todo, mi amado hermano, que tengamos un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Padre Santo, Padre amado, gracias Señor porque sabemos que te tenemos a ti, Padre bendito. Gracias porque nos permite, Señor, en esta mañana, Padre Santo, compartir tu palabra, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que seas tú obrando, que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre Santo, y que esa palabra, la cual tú diste, Señor, venga a ser esa espada de doble filo hacia nuestra vida, Padre Santo. Toma tú el control de todo lo que se hable, todo lo que se diga, Señor, que no sean palabras humanas, Señor, sino que esa palabra venga de tu mismo corazón, Señor, y que obre en los hermanos o en los que no te han recibido todavía, Señor, esa palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. El tema que el Señor nos dio, amado hermano, para compartir en esta mañana calurosa, qué bendición por ese calorcito que podemos sentir. El tema se llama probado y es un tema que hay mucho de qué hablar y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 20, y dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. El Señor, mi amado hermano, va a venir a nuestra vida y como leíamos tanto en Éxodo como en Deuteronomio, el Señor viene y nos prueba. Pero dice la palabra que no debemos de tener temor porque Él viene a probarnos. Dice en Éxodo, leíamos que Él viene y nos prueba para ver qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y nos exhorta para que nosotros obedezcamos y nosotros guardemos sus mandamientos. Pero en el diccionario secular, mi amado hermano, si tú vas ahí y te vas a encontrar el significado de qué es probado, viene del verbo probar. Y entonces dice, número 1 dice probar, es utilizar una cosa o ponerla a prueba para verificar su eficacia, saber cómo funciona o qué resultado produce. Y el número 2 dice, hacer que una persona realice una acción o ponerla en una situación determinada para saber cómo reacciona o conocer sus cualidades físicas o morales. Y esa es la definición que a mí me gusta, es poner a prueba a una persona para que realice una acción. ¿Cuál va a ser tu reacción, mi amado hermano, cuando el Señor venga a ponerte a prueba? Para ver cómo reaccionas tú que estás siendo probado. Y
en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, nos dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra es hermosa, mi amado hermano, y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es la en la cual nos debemos de basar y hacer la vida, valga la redundancia, nuestra vida. Y dice que debemos de aceptar esa prueba con gozo, con alegría. Y cuando terminemos la prueba, esa prueba nos tendría que dar esa perfección, ser cabales, tener ese peso cabal, tener ahí sí que, como dice la palabra, sin que nos falte ninguna cosa, mi amado hermano. Y la palabra que el Señor me daba, mi amado hermano, para desarrollar este tema es Génesis capítulo 22. Y tal vez tú estás ya muy identificado con ese capítulo, pero es un capítulo que viene a hablar mucho a nuestra vida. Dice en el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Si tú tienes la Biblia de las Américas, en el título dice: Dios prueba a Abraham. Sí, mi amado hermano, efectivamente el Señor nos prueba. Si tú eres hijo de Él, Él te va a probar. En la palabra podemos encontrar algunos siervos que fueron probados por Dios, y uno de ellos es precisamente el del cual estamos hablando en esta preciosa mañana, que es de Abraham. El Señor nos prueba, pero ¿por qué nos prueba? Si la palabra misma dice también que Él escudriña nuestros pensamientos y lo que hay en nuestros corazones. Podríamos quedarnos solamente con esa palabra y decir: ah, sí, el Señor sabe lo más íntimo de mi pensamiento, el Señor conoce cuánto hay en mi corazón. Pero para Él, aún sabiendo lo que está en tu pensamiento y conociendo lo que está en tu corazón, no es suficiente. Él va a venir y te va a probar, mi amado hermano. Él sabe perfectamente y a Él no lo podemos engañar, pero aún así Él te va a probar, mi amado hermano. En el versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando el Señor nos prueba, mi amado hermano, Él no va a venir y te va a decir: te voy a probar donde tú quieras. No. Él te va a marcar el lugar donde tienes que ir para realizar la prueba que el Señor quiere hacer en tu vida. Donde Él te diga, ahí tienes que ir tú. No donde tú quieras. No le puedes decir: ah, Señor, yo quiero que sea aquí, o que sea allá, o que sea en mi casa, o que sea en el trabajo, o que sea, ponle tú el lugar, o en esta debilidad, o en la otra fortaleza que tengo. No, el Señor te va a indicar el lugar. Aquí hay una palabra muy importante, y el Señor le dijo: y vete a tierra de Moriah. Moriah, el monte Moriah significa, mi amado hermano, donde el Señor ve. Otras definiciones que estuve buscando yo, el significado del monte Moriah significa proveerá, significa visión. Ahí es donde el Señor manda a Abraham para probarlo.
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es el lugar que el Señor marca, amado hermano, así como lo hizo con Abraham. Él te lo va a estar constantemente diciendo. Si nosotros vamos observando en estos versículos que hemos leído y los que vamos a seguir leyendo, como si en 5 versículos le dice el lugar que te mostró el Señor, y vio el lugar de lejos. Es importante ese lugar donde el Señor te va a pasar esa prueba, mi amado hermano, pero tú debes de estar atento, porque Abraham estaba atento al escuchar la voz del Señor. Y no solamente eso, sino que cuando él iba camino hacia ese lugar que el Señor ya le había dicho, él aún desde lejos tenía puesta su mirada en ese lugar al cual el Señor le estaba llevando. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando nosotros tenemos al Señor, mi amado hermano, no le neguemos lo que Él nos pide. Mirábamos cómo al principio, aunque el Señor sabe tus pensamientos y conoce lo que hay en lo más profundo de tu corazón, Abraham viene y le obedece al Señor, dando a Isaac, a su único hijo, en ese holocausto, en ese sacrificio que el Señor le estaba pidiendo. Entonces, Él conoce cuando tú eres obediente, cuando tú no te niegas, aún por más difícil que sea lo que el Señor te está pidiendo. No debemos negarle nada al Señor, mi amado hermano. A veces creemos que el Señor no nos va a pedir cosas difíciles, y quiero decirte que sí, así como lo hizo con Abraham. Aunque podemos leer en toda la Biblia, y es al único que le pidió a su hijo. Una prueba muy grande, mi amado hermano. Yo como madre me imagino teniendo que llevar a uno de mis hijos para sacrificarlo. La verdad que sería un dolor muy grande. Pero ahí es donde el Señor prueba la fe de cada uno, mi amado hermano. Sigamos leyendo.
Y en el versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sabemos que el Señor no necesita nada de nosotros. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, y Él no necesita de nada. Él se puede, ahí sí que proveer a sí mismo, mi amado hermano. Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gloria a Dios, mi amado hermano. A través de este capítulo 22 podemos ver cómo el Señor prueba a Abraham, lo que habíamos estado hablando, y viene él. Y yo podría decir que él fue aprobado en esa prueba, mi amado hermano. Es fácil decir, sí, su hijo, su único hijo, ¿qué le cuesta darlo a él? Pero si vemos en el capítulo anterior, tú conoces la historia de Abraham y de Sara. Tú conoces que Sara no podía tener hijos, era una persona mayor. Igualmente Abraham ya tenía casi 100 años. 100 años de estar deseando un hijo de la esposa, de la amada. Y resulta que cuando Sara viene y le dicen que va a dar a luz a un hijo, inclusive ella se ríe como en burla diciendo, ¿seré que yo a esta edad todavía voy a poder tener deleite de mi esposo si ya me ha menguado la costumbre de las mujeres? Y el Señor viene y todavía le da la promesa de que va a ser padre de multitudes. ¿Cómo es posible que nuestro Señor entonces, dándole esa promesa, venga y le diga, Abraham, tienes que hacer un sacrificio? Abraham, tienes que ir a aquel lugar donde yo te estoy indicando. Tienes que ir al monte Moriah y tienes que dar en sacrificio a tu único hijo. Pero ¿sabes qué veo yo aquí de Abraham, mi amado hermano? Yo veo que cuando se dice 100 años es porque ya hay una madurez en uno. Está hablando de madurez, está hablando de crecimiento. Supongo que cuando tal vez Abraham tenía 40 años y le hubieran dicho le hubieran puesto esa misma prueba, posiblemente no la hubiera pasado. Pero ya él había pasado varias cosas en su vida. Había dejado a su familia, se había ido, había obedecido al Señor, caminó con su primo. Ya habían pasado los años. Entonces, cuando el Señor prueba a Abraham, había una madurez en él. Y eso es lo mismo que el Señor viene y nos está pidiendo a nosotros, que nosotros en medio de la prueba que estemos pasando, nosotros tengamos esa madurez espiritual.
que nosotros podamos obedecer al Señor e ir y caminar hacia donde Él quiere que vayamos. Este monte Moriah es muy importante, mi amado hermano. Acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ya vimos que Moriah significa visto de Jehová, significa proveer, significa visión. Es importante el lugar, mi amado hermano. Y es importante lo que habla aquí. Quiero que veas esa parte donde dice que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Pero de qué está hablando ahí? Nos está hablando de Primera de Crónicas, capítulo 21, desde el primero, si tú quieres. Yo no te voy a leer todos, te voy a leer algunos. Y la palabra del Señor dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Cuando nosotros empezamos leyendo este capítulo, dice que Satanás, que el diablo, viene y provoca a David para que realice un censo al pueblo. Pero el Señor no le había mandado a que censara al pueblo, sino que en David entra, mi amado hermano, el orgullo, la altivez, la desobediencia, la soberbia, como diciendo: yo puedo, miren, yo soy ese guerrero que a mí nadie me puede ganar. Miren mi ejército, miren cuántos tengo en Israel con espada y cuántos tengo en Judá con espada. Un gran ejército, tú puedes leerlo ahí detenidamente. Y entró esa altivez. Y entonces, por más que su siervo Joab le quiso entrar en razón, David no escuchó. Entonces el siervo se va y regresa y le dice del número del pueblo que había a David. Y el versículo 8 dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David. Puedes ponerle profeta si quieres, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. 12. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Como vemos, mi amado hermano, David pecó. Él mismo admite haber pecado. Y entonces viene el castigo, la prueba del Señor. Y le pone 3 cosas y tú ya escuchaste lo que significaba cada una.
Pero David le dice que sea el Señor, que sea Jehová. Dice, ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y es una gran verdad, mi amado hermano. Muchas veces el hombre es cruel, el hombre juzga, el hombre miente, el hombre murmura, el hombre lastima. Pero Dios es grande en misericordia. Muchas veces se juzga a los siervos, mi amado hermano. Hablar de este tema no es fácil. No es fácil porque cuando se habla de un holocausto, cuando se habla de un sacrificio, se está hablando de que tú estás dando algo. Muchas veces, como vimos, es algo que no va a ser fácil. Y entonces es fácil venir y decir y criticar. A los pastores les gusta pedir ofrenda, a los pastores les gusta pedir diezmos. Pero déjame decirte que no. Nosotros como pastores hemos aprendido a que nosotros dependemos de Dios. Mas como decía, Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Dice la palabra que Dios es grande en misericordia. Son muchas en extremo las misericordias de Dios. Y cuando venimos y creemos en Él y tenemos esa fe suficiente en Él, Él se manifiesta en muchas cosas hermosas, mi amado hermano. En el versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Cuando al hombre le viene orgullo, mi amado hermano, cuando nosotros no nos humillamos delante del Señor, pueden venir esas pestes, puede venir enfermedad. Pero aún en medio de todo eso, el Señor es grande en misericordia, mi amado hermano. Versículo 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Recuerdas ese nombre? Ornán Jebuseo. Es importante que guardes ese nombre en tu corazón. Versículo 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió
su espada a la vaina. Podemos ver aquí, mi amado hermano, haciendo un recuento de lo que hablamos de David. Viene él y escucha la voz de Satanás, la voz del diablo, y manda hacer ese censo al pueblo. Lo hizo por orgullo. Lo hizo para que vieran la cantidad de soldados que él tenía a su cargo. Se creía el invencible. Pero no contaba que eso le iba a molestar al Señor. Y vemos cómo el Señor le pasa un examen. Decide, David, ¿qué quieres? ¿Cuál de estos 3 castigos prefieres? Pero viene David y se arrepiente. Y entonces él clama por no caer en manos de hombres, sino que venga ese castigo de Jehová, porque Él tiene misericordia de todo. Entonces le envía a un ángel. Y el ángel le dice, ve para allá. Nuevamente el Señor indicando el camino, indicando hacia dónde debe de caminar uno. Hacia el monte Moriah, donde te ve Jehová. Ahí es donde Él te envía. Y entonces le dice, haz sacrificio. Y viene Ornán y le dice, le ofrece que le da la tierra. Y aún le dice, yo te la regalo. Y si tú sigues leyendo, dice que aún lo que necesita, la leña y todo lo demás, Él se lo da regalado para que haga el holocausto. Muchas veces pensamos así. Queremos hacer cosas que no nos cuesten. Queremos que todo sea fácil. Como diría mi mamá, queremos el banano ya pelado. Pero David sabiamente le dice, no, yo no quiero que me regales. Si yo le voy a hacer un holocausto al Señor, si yo le voy a dar un sacrificio al Señor, yo voy a pagar por ello. Porque yo no le voy a dar algo a mi Señor, algo que no cueste. ¿Cuántos estamos dispuestos, mi amado hermano, a hacer ese sacrificio para el Señor? Podrías decir en estos momentos, no, si ahorita la situación está difícil. Ahorita que está esta cuarentena y está este virus, hay escasez. Sí, lo sé perfectamente, mi amado hermano. También sé perfectamente que Abraham solo tenía un hijo y al cual le habían dado la promesa que iba a tener multitud de descendencia. Debemos de escuchar la voz del Señor. Cuando nosotros obedecemos la voz del Señor, no importa la peste, no importa la enfermedad que esté acabando en las vidas de las personas, mi amado hermano. Puedes leer en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 27. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Si tú lees ese capítulo, dice que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con la espada. Eso era lo que
estaba haciendo ese ángel? Leímos que 70,000 hombres ya habían muerto, mi amado hermano. ¿Duele? Sí, duele. ¿Lloras? Sí, lloras. Pero tú estás dispuesto a hacer ese sacrificio por el Señor. Tú estás dispuesto a entregarle algo al Señor para que el ángel baje la espada y la guarde en su vaina, para que cese la muerte, para que la peste desaparezca, mi amado hermano. Recuerda, el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce lo que hay en tu corazón, pero Él te prueba. Cuando nosotros le ofrecemos ofrenda al Señor, Él nos libra de la muerte, mi amado hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y en el versículo 28 dice: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Así es, mi amado hermano. Vino David y ofreció sacrificio. Y no ofreció uno, siguió ofreciendo una y otra vez ese sacrificio en la era de Ornán Jebuseo. Es importante, mi amado hermano, quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es una gran verdad, mi amado hermano. Nos vuelve a recordar aquí el Señor. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Qué estás dispuesto tú a dar? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? Abraham hubiera podido decir: pero si sacrifico a Isaac, ya no tendré más descendencia. Pero es hermoso lo que dice la palabra en el versículo 19. Y eso fue lo que mantuvo a Abraham hasta el final. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hubiera podido morir Isaac ahí, pero aún el Señor lo hubiera resucitado. Para Él no hay nada imposible, mi amado hermano. Nada imposible. Y yo puedo ver, amado hermano, en esta palabra, cómo Abraham y David dieron algo al Señor.
ofrecieron ese holocausto, ofrecieron ese sacrificio, pero en el lugar que el Señor les mostró, en el monte Moriah. Y si tú lees y sigues estudiando la palabra, te vas a dar cuenta que en ese monte Moriah, donde David hizo ese sacrificio y Abraham también lo hizo, ahí mismo se construyó el templo de Salomón. Era un lugar especial. Era un lugar que se podía, que si tú estás atento a la voz de Dios, puedes verlo aún de lejos. Es un lugar donde se lleva el holocausto, donde se lleva la ofrenda. Pero cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, no lo digo yo, lee tu palabra. Va a haber multiplicación, va a haber descendencia, va a haber fertilidad, va a haber fruto, mi amado hermano. Hay promesas ahí, tanto para los hijos de Abraham, para los hijos de David. Tú puedes leerlo. Hay promesa, hay bendición. Dice que vencerás a tus enemigos. Dice que van a ser benditas tus generaciones. ¿Puedes creerlo, amado hermano? Y yo quiero compartir algo contigo. Hace muchos años, yo diezmaba, mi amado hermano. Pero diezmaba no como la palabra lo dice, sino que a como yo pensaba y como yo había decidido en mi corazón, y así lo había dispuesto. Y mi hermana, tengo mi hermana que vive en Estados Unidos. No sabíamos nada de ella y cuando supimos, estaba muy grave. Estaba desahuciada, estaba hospitalizada, ya estaba desahuciada. Entonces vine yo y yo le ofrecí algo al Señor, mi amado hermano. Tal vez no era lo correcto, pero mi corazón estaba eso. Yo le dije: Señor, si tú salvas a mi hermana, yo te prometo que te voy a diezmar. Y esto es verdadero, mi amado hermano. En menos de una semana, el Señor le devolvió la vida a mi hermana. El Señor usa ángeles, mi amado hermano. Lo pudimos ver tanto en Abraham como con David. El ángel ahí llevando el mensaje. Y ahí podemos ver, es emocionante y decimos: un ángel. Sí, amado hermano, un ángel te puede llevar vida o te puede llevar muerte, dependiendo la respuesta del Señor, dependiendo lo que el Señor le diga a ese ángel.
Y mi hermana me contaba que apareció un doctor, el cual le dijo, mire, tómese esto. Total, ya estaba desahuciada. Y le dio algo de beber. Eso que le dio de beber a mi hermana fue milagroso, mi amado hermano. Pero ¿sabe lo más curioso? El doctor nunca más se le volvió a ver. Jamás. Cuando el Señor prueba y te pide algo y tú se lo ofreces, obedécele. Él puede detener toda mortandad, mi amado hermano. Solo quiere que nosotros nos humillemos, que nosotros le exaltemos, que nosotros nos presentemos, pero no nos presentemos delante de Él con manos vacías, mi amado hermano. ¿Qué estás dispuesto tú a darle? Es lo que te quiero dejar en esta hermosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Padre amado, porque tú nos hablas, Señor. Yo sé que el hombre no convence, Señor, pero tu Espíritu Santo sí, Señor. Te suplico, Padre Santo, que el que esté escuchando, Señor, esta palabra, sea tu Espíritu Santo convenciéndolo que tú eres real, que tú nos pruebas, Señor, y que nosotros debemos ser obedientes. Tenemos que tener ese oído, Señor, atento para escuchar tu palabra. Oh Padre Santo, gracias porque tú nos has dado un lugar, Señor, donde realizar holocausto, donde llevar tus ofrendas. Gracias, papito lindo, porque sabemos que hay promesas, Padre Santo. Declaramos, Señor, en tu nombre, porque lo dice tu palabra, que nuestra descendencia serán benditas, Padre Santo. Que va a haber fruto, Señor. Nosotros lo creemos, Padre bendito. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.